Imagina por un instante que despiertas en un lugar donde el sol no nace para anunciar un nuevo comienzo, sino solo para revelar la dureza de un día más igual al anterior, donde la claridad no trae esperanza, sino que expone la fragilidad de cada vida, como si el mañana fuera solo una promesa distante. Allí, el hambre no es un accidente ni un recuerdo pasajero, sino la rutina cruel que aprieta el estómago de niños y adultos. La violencia no se esconde únicamente en las sombras de la noche, camina a la luz del día, rondando cada esquina como un depredador invisible, siempre listo para atacar. Es un mundo donde sobrevivir no es vivir, sino resistir día tras día, sin garantías de que el próximo amanecer traerá algo diferente. Estos no son escenarios de películas de terror, sino la cruda realidad de millones de almas en naciones olvidadas por el tiempo y por el mundo. Hoy nos sumergimos en un viaje que te dejará sin aliento, los 10 peores países para vivir en 2025. Una cuenta regresiva que revela no solo estadísticas frías, sino historias de corazones rotos y espíritus indomables. Prepárate porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la manera en que ves el mundo allá afuera. Esta es la urgencia que nos impulsa. Ignorarlo es perpetuar el silencio que alimenta el sufrimiento. Comencemos por la 10ª posición, donde la pobreza no es destino, sino una prisión construida por manos humanas. Un pequeño punto en el mapa de África Oriental, casi invisible para quien lo mira desde afuera. Pero aquí, en este corazón palpitante del continente, montañas se alzan como murallas verdes, guardianas silenciosas de historias que pocos conocen. El lago Tanganica, un gigante líquido, profundo, antiguo, no solo refleja los cielos infinitos, sino también las contradicciones de un pueblo acostumbrado a resistir. Para entender Burundi es necesario volver en el tiempo. Los pueblos Hutus y Tutsis convivían en un relativo equilibrio antes de la llegada de los colonizadores. Fue primero Alemania y luego Bélgica quienes acentuaron diferencias, clasificaron personas, dividieron tierras y poderes. Esa herida colonial, abierta por décadas de manipulación, se convirtió en la chispa de conflictos que marcarían todo el siglo XX. En 1962, cuando la bandera belga fue arriada y el nuevo país se declaró independiente, se esperaba un amanecer. Pero la luz de la libertad pronto se transformó en penumbra. Masacres en 1972, golpes de Estado, guerra civil en los años 90. Burundi se convirtió en sinónimo de violencia cíclica, mientras cada nueva generación heredaba no solo pobreza, sino también miedo. Hoy, la vida cotidiana es un retrato silencioso de esa historia. Más de 7 de cada 10 burundeses viven por debajo de la línea de pobreza. Casi la mitad depende de la agricultura de subsistencia, en suelos cada vez más agotados. Hospitales sin medicinas, escuelas sin materiales básicos, maestros que reciben sueldos atrasados, una esperanza de vida que apenas supera los 60 años. Imagina a una madre despertando a las 5 de la mañana para caminar kilómetros hasta un pozo de agua. Imagina niños que van a la escuela con hambre o que ni siquiera llegan a ir ayudando a sus padres en el campo. Sobrevivir en Burundi es un acto de rebeldía cotidiana contra un destino impuesto. Y sin embargo, al otro lado del océano existe un espejo de esa misma ironía histórica. Haití, la perla del Caribe. La primera república negra independiente del mundo. En 1804, los descendientes de esclavizados se levantaron contra el mayor imperio colonial de su época. Rompieron cadenas, derrotaron ejércitos, proclamaron la libertad. Haití nació como un faro para todos los pueblos aún encadenados. Pero poco después de la victoria, las potencias europeas y Estados Unidos lo rodearon de sanciones, exigieron reparaciones, lo aislaron económicamente.
El sueño de libertad fue asfixiado por deudas, bloqueos e inestabilidad. El siglo XX trajo dictaduras, intervenciones externas, gobiernos frágiles. En el siglo XXI, la tragedia se intensificó. El terremoto de 2010 mató a más de 200.000 personas, dejó Puerto Príncipe en ruinas y expuso al mundo la vulnerabilidad de un estado debilitado. Huracanes sucesivos devastaron cultivos, redes de energía y agua, escuelas y hospitales. Con cada desastre, reconstruir se hizo más difícil. Hoy, en 2025, bandas armadas controlan barrios enteros, imponiendo reglas como señores feudales modernos. El Estado es casi un fantasma, incapaz de garantizar seguridad, salud o educación. La vida cotidiana del haitiano común está atravesada por el miedo. Miedo a la violencia, miedo al hambre, miedo a no tener futuro. Niños caminan entre escombros para llegar a escuelas destruidas. Familias improvisan chozas con lonas donadas. Jóvenes arriesgan la vida en embarcaciones precarias intentando llegar a otras tierras. O se hunden en el crimen como única salida. Lo que conecta a Burundi y Haití no es solo la pobreza, es la historia de promesas traicionadas. Son naciones que nacieron de momentos épicos de liberación, pero que fueron encadenadas por estructuras invisibles, corrupción, desigualdad, abandono internacional, manipulaciones externas. Son pueblos que demostraron tener la fuerza para romper grilletes, pero que 2 siglos después aún luchan contra prisiones que no se ven. Y sin embargo, hay algo que resiste. En Burundi, comunidades enteras se organizan para mantener las escuelas en funcionamiento. Agricultores comparten técnicas para sortear suelos agotados. Jóvenes sueñan con música, arte, política limpia. En Haití, madres se reúnen en trabajos colectivos para reconstruir refugios. Médicos y maestros voluntarios trabajan sin recursos, pero no sin esperanza. Los niños aún ríen, aún cantan, aún juegan al fútbol en el barro. Este es el grito silencioso de 2 tierras olvidadas. Un pedido para que el mundo mire más allá de los titulares, más allá de las estadísticas. Que vea no solo tragedias, sino potenciales. Porque si hay algo más poderoso que las heridas dejadas por la historia, es la fuerza humana de volver a empezar. Burundi y Haití son recordatorios de que la libertad no es un punto de llegada, sino una construcción diaria. Que la justicia social no nace por sí sola. Necesita vigilancia, apoyo, inversión, solidaridad. Que no basta con romper cadenas. Es necesario impedir que nuevas cadenas se formen. En Burundi y en Haití, vivir no es solo existir. Es afirmar cada día que aún hay vida donde muchos solo ven ruinas. Y mientras haya vida, habrá la posibilidad de reescribir la propia historia. Sudán, una tierra donde el desierto parece infinito, pero también donde ríos como el Nilo Azul y el Nilo Blanco se encuentran, fertilizando orillas que podrían sustentar a millones. Bajo la arena yacen riquezas, oro, petróleo, minerales raros. En el mapa, Sudán parece prometer abundancia, pero para su pueblo esa promesa se transformó en cadena. Para entender este presente es necesario volver atrás. Durante siglos, Sudán fue puente entre el norte árabe y el África negra, entre imperios, culturas y religiones. Fue colonia anglo-egipcia, luego Estado independiente en 1956. Desde entonces, guerras civiles marcaron su historia, sobre todo en el sur. El Acuerdo de Paz de 2005 y la independencia de Sudán del Sur en 2011 parecían anunciar un nuevo comienzo. Pero ese comienzo fue un fuego fatuo. Poco después de la separación, surgieron nuevas disputas. Regiones enteras fueron devastadas y millones desplazados. Darfur, Kordofán del Sur, Nilo Azul, nombres que se convirtieron en sinónimo de sufrimiento. Los conflictos estallan como minas terrestres olvidadas. Aldeas son incendiadas,
mercados bombardeados, niños arrancados de los brazos de sus madres. Se estima que millones de sudaneses han sido obligados a abandonar sus hogares en las últimas décadas. Refugiados cruzan fronteras, acampan en refugios improvisados, dependen de ayuda humanitaria que llega tarde o no llega. La economía también sangra. La inflación se dispara, los alimentos se vuelven un lujo, combustible, pan, medicinas, todo escasea. Hospitales, otrora faros de sanación, se convierten en conchas vacías, edificios de concreto donde falta todo menos enfermos. En 2025, el hambre no es estadística, es el llanto de los niños en el desierto, es la mirada de madres que no tienen qué ofrecer. La violencia étnica divide hermanos como cuchillas afiladas. Un país con potencial para brillar, pero atrapado en un vórtice de inestabilidad que amenaza con devorar a las naciones vecinas. La autoridad de la historia nos advierte: ignorar a Sudán ahora crea precedentes peligrosos para el futuro global. Los conflictos regionales se alimentan unos de otros, grupos armados cruzan fronteras, redes terroristas explotan vacíos de poder. No se trata solo de un país en crisis, sino de un epicentro con el potencial de desestabilizar a todo un continente. Sudán clama por una intervención que ya no puede esperar. Mali, heredero de imperios legendarios como Ghana, Mali y Songhai, tierras donde ciudades como Tombuctú eran faros de saber, comercio y espiritualidad, donde bibliotecas guardaban manuscritos que hablaban de astronomía, medicina, filosofía, cuando Europa aún despertaba de la Edad Media. Esa herencia debería ser fuente de orgullo. Pero el presente es un desierto de dolor, donde el eco de esas glorias suena como una cruel burla. Desde 2012, terroristas ligados a Al-Qaeda y al Estado Islámico siembran miedo en el Sahel. Aldeas son tomadas, escuelas incendiadas, maestros asesinados, niños secuestrados como trofeos de guerra. El gobierno, sacudido por sucesivos golpes militares, se ha convertido en un rey sin corona en su propio reino, incapaz de imponer autoridad fuera de las capitales regionales. La desertificación avanza implacable. Ríos se secan, oasis desaparecen. El agua, antaño abundante, se vuelve una mercancía más rara que el oro. Millones de personas se encuentran al borde del hambre. Familias enteras forman caravanas de desesperación bajo el sol inclemente, cruzando paisajes áridos en busca de refugio. Lo que fue una tierra de encuentros hoy es un territorio de huidas. Aquí, la curiosidad por la historia antigua choca con el terror del presente. Pergaminos que hablaban de ciencia y poesía se pudren en bibliotecas olvidadas, mientras la violencia borra culturas vivas. El miedo se instala como arenas movedizas. ¿Y si esa inestabilidad se propaga? ¿Y si Mali se pierde para siempre en el olvido, tragado por la indiferencia del mundo? Sudán y Mali son recordatorios poderosos de que la riqueza natural y la herencia histórica no bastan. Sin estabilidad, sin justicia, sin solidaridad internacional, las promesas se convierten en ruinas. Son tierras de potencial inmenso, pero donde sobrevivir se ha convertido en un acto de resistencia. Y sin embargo, incluso entre las cenizas, aún hay brasas. Comunidades se organizan, jóvenes buscan educación, líderes locales intentan negociar la paz. La humanidad insiste en florecer, incluso en el suelo más árido. Este es el llamado de estas naciones, que no sean recordadas solo por las guerras o por el hambre, sino por el coraje de sus pueblos. Que el mundo despierte antes de que más sueños sean devorados por el desierto, porque mientras haya vida, aún existe la posibilidad de reescribir la historia. Somalia. Una franja de tierra en forma de cuerno que avanza hacia el Océano Índico, donde el desierto se encuentra con el mar y las antiguas rutas comerciales cruzaban culturas y mercancías.
un país que alguna vez fue conocido como la nación de los poetas, cuna de marineros, comerciantes y nómadas. Pero desde 1991, esa herencia parece disolverse como sal en el agua. Con la caída del régimen de Siad Barre ese año, el concepto de Estado se derrumbó. Sin gobierno central, Somalia se hundió en un archipiélago de caos político y social. Facciones rivales, clanes armados y señores de la guerra comenzaron a disputarse fragmentos de territorio como lobos hambrientos. Al-Shabaab, un grupo yihadista surgido del vacío, impuso la Sharia con puños de hierro y explosivos, sembrando terror en aldeas, mercados e incluso en las capitales regionales. La piratería somalí, que en su día ocupó los titulares internacionales, era solo la punta visible de un iceberg mucho mayor, la quiebra total de un Estado. Un gobierno frágil y dividido, dependiente de misiones internacionales, instituciones incapaces de ofrecer seguridad, justicia o servicios básicos. Lo que quedó para millones de somalíes fue la lucha diaria por la supervivencia en un escenario de ruinas. El clima, cada vez más hostil, actúa como un enemigo silencioso. Sequías prolongadas, algunas de años, incineran cultivos, matan rebaños, transforman tierras fértiles en polvo. Familias enteras abandonan sus hogares para caminar por senderos áridos en busca de un sorbo de agua o un puñado de comida. Para muchos, el destino son campos de refugiados improvisados que se asemejan más a prisiones a cielo abierto que a refugios. En ellos, niños desnutridos se hacinan en tiendas, mientras las madres intentan mantener vivo el hilo de la esperanza. Sobrevivir aquí es reinventar la humanidad en cada amanecer. Es despertar sin saber si habrá agua, si llegarán los disparos, si los hijos resistirán. Es una historia de resistencia que al mismo tiempo inspira y aterroriza. Porque a pesar de todo, aún hay vida. Aún existen mercados improvisados donde se venden frutas y telas. Aún hay mezquitas llenas. Aún se escuchan canciones antiguas susurradas por abuelas a los niños. Pero no te engañes. La falta de estabilidad crea un vacío que lo succiona todo. Paz, prosperidad, futuro. Somalia se ha convertido en una alerta roja de lo que ocurre cuando el mundo aparta la mirada por demasiado tiempo. Un país situado en un punto estratégico del globo, donde la quiebra del Estado abrió espacio para piratas, terroristas y traficantes con impactos que traspasan fronteras. Y sin embargo, como en cada historia de tragedia, hay señales de resistencia. Comunidades locales se organizan, líderes intentan mediar conflictos, diásporas envían recursos para reconstruir escuelas y hospitales. Jóvenes sueñan con un país diferente, aún sin haber visto jamás un gobierno fuerte en toda su vida. Somalia no es solo un ejemplo de lo que salió mal, es un espejo de lo que aún puede repararse, si el mundo no da la espalda. Porque mientras haya gente dispuesta a resistir, también existe la posibilidad de reescribir la historia. Afganistán, un país de montañas altivas, donde picos nevados parecen tocar el cielo y guardan secretos milenarios. Una tierra de caravanas que cruzaban la ruta de la seda, de ciudades que alguna vez fueron centros de comercio, cultura y ciencia. Pero bajo ese paisaje grandioso yace una historia de guerras que no terminan y de imperios que aquí encontraron su fin. A lo largo de los siglos, Alejandro, los mongoles, los británicos, los soviéticos, todos pasaron, todos fueron desafiados y desgastados. La geografía de Afganistán es también su destino, montañas que protegen pero aíslan, valles que acogen pero fragmentan. Este tapiz de etnias, lenguas y tradiciones fue repetidamente desgarrado por invasiones externas y conflictos internos. En el siglo XXI, tras 2 décadas de intervención extranjera, el mundo presenció, en 2021, el retorno de los talibanes como un fantasma vengativo.
Un régimen que había sido derrocado 20 años antes volvió al poder casi sin resistencia, y con él regresaron miedos que muchos creían enterrados, mujeres que antes conquistaban espacios, estudiaban, emprendían, ahora son silenciadas. Escuelas para niñas fueron cerradas, maestras apartadas, sueños interrumpidos. El burka volvió a convertirse en símbolo de opresión. Los derechos se evaporaron como la niebla matinal. La economía colapsa en cascada. Sanciones internacionales, pérdida de ayuda externa, congelamiento de activos. Millones fueron arrastrados a abismos de pobreza donde el pan diario es un lujo, el trabajo una ilusión. Familias venden bienes, incluso hijos, para sobrevivir. Mercados vacíos, hospitales sin medicinas, filas para conseguir alimentos. En 2025, Afganistán es señalado por métricas globales como el país menos feliz del mundo. Pero los números fríos no traducen la realidad. Son ciudades en ruinas que susurran promesas rotas. Son historias de madres que esconden libros para que sus hijas lean a escondidas, de maestros que enseñan en secreto, de hombres que huyen para no ser reclutados a la fuerza. Narrativas que tocan el corazón y encienden la curiosidad por lo que pudo ser y por lo que aún puede ser si queda espacio para la esperanza. El miedo a un retroceso irreversible flota como una sombra sobre el país. Un aislamiento que, si persiste, puede volverse eterno, no solo para Afganistán, sino para las generaciones que crecen allí sin ver alternativas. Es un recordatorio duro de que la historia no perdona la indiferencia. Afganistán nos enseña, no basta con derrocar regímenes o levantar ejércitos. Es necesario construir caminos para que las personas vivan con dignidad. Montañas que ya fueron tumbas de imperios, aún guardan en sus valles semillas de resistencia. Incluso bajo represión, hay maestros que enseñan, artistas que crean, mujeres que desafían, hombres que protegen. Aún hay vida donde muchos solo ven desesperación. Este es el grito silencioso de Afganistán al mundo. Que su historia no sea solo un ciclo de tragedias repetidas, sino que algún día pueda ser recordada como el ejemplo de un pueblo que resistió, sobrevivió y reconstruyó a pesar de todo. En el corazón del continente africano existe un enigma casi invisible para el mundo: la República Centroafricana. Un territorio vasto, atravesado por ríos y selvas, donde la naturaleza exhibe su exuberancia, pero donde el ser humano libra batallas diarias simplemente para existir. Desde 1960, año de su independencia, este país carga con una promesa incumplida: la aurora de un futuro soberano que se transformó en un crepúsculo prolongado de violencia y abandono. La independencia, celebrada con banderas y discursos, pronto reveló fisuras profundas, golpes de Estado, gobiernos frágiles, líderes efímeros. Las instituciones nunca tuvieron tiempo de echar raíces. Hoy, el territorio se asemeja a un tablero de ajedrez sangriento, donde el gobierno central es un peón vacilante frente a señores de la guerra, armados hasta los dientes. Milicias rivales disputan pedazos de tierra, rutas de diamantes, maderas, minerales. La paz es apenas un breve intervalo entre combates. Infraestructura, un mito. Carreteras que deberían conectar regiones se han convertido en senderos polvorientos que se pierden en la maleza. Hospitales funcionan con existencias mínimas, improvisando curas con hierbas y oraciones, porque los medicamentos son un lujo. Energía eléctrica y saneamiento básico son sueños lejanos para la mayoría de la población. Lo que en otros países es básico, aquí es rareza. La dependencia de la ayuda internacional se volvió regla, no excepción. Aviones con banderas extranjeras traen alimentos, vacunas, medicinas, pero en gotas, cuando el mundo se acuerda. Misiones humanitarias llegan, hacen lo que pueden y se van.
El ciclo del olvido alimenta el propio caos. Aún así, el pueblo construye vidas en medio de la nada. Aldeas resisten como fortalezas invisibles, manteniendo tradiciones, celebrando pequeñas victorias. Niños juegan descalzos al fútbol en campos de tierra, soñando con algo que nunca han visto. Mujeres recorren kilómetros para buscar agua y mantienen a la familia unida. Hombres siembran en suelos agotados esperando la próxima lluvia. Historias de resiliencia florecen en medio del abandono. La falta de visibilidad crea un ciclo perverso. Cuanto menos se habla de la República Centroafricana, más se hunde en el olvido. Y cuanto más se hunde, menos mira el mundo. Autoridades humanitarias advierten: ignorar a esta nación es fallar a la esencia de la compasión global. La urgencia crece con cada día silenciado. En el centro geográfico de África, un pueblo lucha por existir. La República Centroafricana es una alerta viva sobre el precio del descuido internacional. Es un recordatorio de que el sufrimiento no necesita reflectores para ser real, y que cada silencio prolongado puede costar una generación entera. El mundo puede elegir continuar con los ojos cerrados o finalmente ver, escuchar y actuar. En el corazón árido del Sahara se alza Chad, centinela silencioso de un desierto que parece infinito. El viento aquí no transporta solo polvo, lleva consigo promesas incumplidas, sueños deshechos y siglos de resistencia. Uno de los países más pobres del planeta, su índice de desarrollo humano expone abismos de desigualdad que no se miden únicamente en cifras, sino en la vida cotidiana de quienes están suspendidos entre la esperanza y el olvido. Tierra ancestral de rutas comerciales, punto de encuentro de imperios y culturas, Chad guarda una memoria rica y olvidada. Pero la historia reciente está marcada por golpes, gobiernos autoritarios y promesas de progreso que se deshacen como espejismos en el desierto. Líderes dictatoriales prometen oasis, pero entregan espejismos políticos. Planes de desarrollo se convierten en estadísticas sobre el papel, sin llegar jamás al pueblo. La desertificación es un monstruo silencioso que devora tierras fértiles, expulsando comunidades enteras. Pastores se convierten en nómadas forzados, cargando rebaños hambrientos por senderos áridos en busca de sobrevivencia. Las tradiciones, transmitidas de generación en generación, están amenazadas por el avance implacable del desierto y el colapso de los recursos naturales. El aire, invisible y traicionero, contamina 20 veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Un veneno que no se ve, pero se siente en cada tos, en cada pulmón joven y viejo, sofocado en este abrazo tóxico. Con cada respiración, el pueblo de Chad inhala no solo polvo, sino una historia de negligencia ambiental y de abandono político. En el silencio del desierto, las familias luchan contra el hambre que roe los huesos y la miseria que corroe los espíritus. Mujeres recorren kilómetros para encontrar agua. Niños crecen en campos de desplazados internos, mientras los hombres se arriesgan en conflictos o migraciones. La vida cotidiana es de supervivencia, pero también de dignidad silenciosa. La curiosidad por la resiliencia chadiana revela relatos de héroes anónimos, líderes comunitarios que defienden pozos de agua, maestros que enseñan bajo los árboles, médicos que improvisan clínicas en tiendas de campaña. Historias de resistencia que desafían lo inevitable, manteniendo vivas tradiciones milenarias bajo el sol implacable. El miedo a un colapso total se cierne sobre el horizonte. Sin una intervención real, Chad puede convertirse en la tumba de culturas y modos de vida que sobrevivieron durante siglos. El centinela del Sahara envía una advertencia al mundo.
No hay desierto tan vasto que pueda ocultar para siempre la responsabilidad colectiva. El tiempo para actuar es ahora. Yemen, la joya olvidada de la península arábiga, tierra donde antaño caravanas de la ruta de la seda cruzaban desiertos trayendo especias, incienso y mirra, tesoros que abastecían imperios. Una nación que albergó el legendario reino de Saba, celebrado en textos bíblicos y coránicos, donde reinas y mercaderes moldearon una herencia de grandeza. Pero ese brillo ancestral hoy se apaga bajo las cenizas de una guerra interminable. Desde 2014, Yemen arde en una guerra civil que lo devora todo: casas, escuelas, hospitales, esperanzas. Rebeldes hutíes enfrentan a un gobierno frágil, mientras potencias regionales e internacionales transforman el territorio en tablero geopolítico. Cada bomba lanzada no golpea solo edificios, despedaza generaciones. Lo que fue joya ahora es un caldero de sufrimiento. La ONU clasifica a Yemen como la peor crisis humanitaria del siglo. En 2025, el panorama es devastador. Más de 20 millones necesitan ayuda urgente. El hambre es tan severa que niños con costillas salientes se convierten en símbolos vivos del fracaso global. Enfermedades como el cólera, que en otros países ya están controladas, se propagan aquí como fuego en paja seca, arrebatando vidas ya debilitadas por la desnutrición. La vida cotidiana es un retrato del dolor. Mercados vacíos, donde el pan se volvió artículo de lujo. Familias que se deshacen en matrimonios forzados de niñas de apenas 10 años, vendidas como esposas para garantizar la supervivencia de sus hermanos. Médicos trabajan sin medicinas, improvisando tratamientos con nada más que valentía. Maestros dan clases en ruinas, intentando salvar mentes jóvenes incluso cuando el mundo ya les quitó casi todo. En el plano internacional, Yemen es más que una tragedia local. Su ubicación estratégica, en el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa buena parte del comercio marítimo mundial, transforma el conflicto en una amenaza global. El vacío de estabilidad abre espacio para piratería, tráfico y grupos extremistas que se alimentan del caos. La guerra de Yemen no es solo yemení. Amenaza a los vecinos y repercute en todo Oriente Medio. Y sin embargo el pueblo resiste. Entre las ruinas de Saná, patrimonio de la humanidad con sus casas de adobe decoradas en blanco, aún resuenan cantos que hablan de fe y perseverancia. Entre los desiertos, tribus mantienen tradiciones milenarias de hospitalidad, compartiendo lo poco que tienen con quienes nada poseen. Entre los campos de refugiados, madres entonan canciones antiguas para recordar a sus hijos que tienen una identidad más grande que la guerra. Yemen clama al mundo: despierta antes de que el silencio eterno lo consuma, porque no se trata solo de salvar a una nación, sino de preservar a un pueblo cuya historia es tan antigua como la propia humanidad. El tiempo corre y a cada minuto se pierden vidas. Sudán del Sur, el bebé de las naciones. Nacido en 2011, tras décadas de sangre y fuego contra Sudán del Norte, su independencia fue celebrada como un triunfo de la autodeterminación, la promesa de un futuro nuevo. Pero esa cuna de esperanza rápidamente se convirtió en campo de batalla, donde las celebraciones se apagaron bajo el estruendo de las armas. Las líneas que deberían unir a un pueblo se transformaron en trincheras. Rivalidades étnicas, alimentadas por líderes ambiciosos, fragmentaron la soñada unidad. La guerra civil de 2013 entre Salva Kiir y Riek Machar no fue solo una disputa política, fue un desgarrar de lazos tribales, un corte profundo en el tejido social. Millones huyeron, millones aún viven en campos de refugiados, donde frágiles tiendas tiemblan bajo lluvias torrenciales y sueños destrozados yacen en el barro. El hambre, aquí, es una sentencia colectiva.
En 2025, los índices de desnutrición alcanzan niveles catastróficos. Niños con ojos hundidos y vientres hinchados se convierten en el retrato vivo de estadísticas crueles. La mortalidad infantil no es solo un número, es el llanto constante de madres que entierran más hijos de los que pueden contar. La esperanza de vida apenas alcanza los 40 años, como si el tiempo hubiera decidido castigar al más joven de los países con el peso más antiguo de la humanidad. Sudán del Sur es un lugar donde pescadores se convierten en guerreros, porque los ríos que deberían alimentar ahora alimentan disputas territoriales, donde campesinos abandonan plantaciones quemadas y en lugar de semillas cargan armas, donde maestros imparten clases bajo los árboles, porque las escuelas se han convertido en cuarteles improvisados. A pesar del dolor, hay resiliencia. Pueblos como los dinkas y nueres, con tradiciones de danza, poesía oral y el ganado como símbolo de riqueza, aún resisten al olvido. En los campos de refugiados, historias son contadas alrededor de hogueras improvisadas, para que la identidad no muera antes de que acabe la guerra. El miedo a una extinción cultural no es exageración, es una alerta urgente. Sudán del Sur nos recuerda que independencia no es sinónimo de libertad. La bandera erguida en 2011 aún ondea, pero sus colores parecen manchados con la sangre de su propia juventud. En 2025, este bebé de las naciones carga un fardo insoportable, el de luchar por la supervivencia de su pueblo, su cultura y su futuro. Si el mundo aparta la mirada, no será solo un país que se apague, será la prueba de que incluso los más jóvenes pueden nacer ya condenados a repetir las tragedias más antiguas de la humanidad. Has vislumbrado las capas más profundas de estos infiernos modernos, pero hay más. Secretos históricos que explican por qué estos países no escapan de sus grilletes. Vamos a profundizar en la 9ª posición, donde Haití no es solo víctima de terremotos, sino de un legado colonial que aún resuena como un fantasma vengativo. Imagina a los esclavos que levantaron fortunas francesas con sudor y sangre, solo para ver su independencia en 1804 castigada con deudas odiosas que duran siglos. Esa deuda, impuesta como reparación invertida, drenó la vitalidad de la nación, dejándola vulnerable a dictadores y desastres. En 2025, pandillas como la G9 controlan Puerto Príncipe como feudos medievales, extorsionando a los pobres en un ciclo de violencia que la ONU llama apocalipsis urbano. Mujeres y niños pagan el precio más alto, navegando calles donde el miedo es el aire que respiran. La curiosidad por el vudú y por la revolución haitiana revela una cultura rica, pero asfixiada por la urgencia de la supervivencia diaria. La autoridad histórica nos advierte, sin romper esas cadenas invisibles, Haití seguirá prisionero de su pasado glorioso y trágico. Sudán, no solo un escenario de guerras, sino un mosaico destrozado por líneas tribales y ambiciones personales. Cada etnia carga cicatrices de líderes que prefirieron el poder al pueblo. Omar al-Bashir, dictador que gobernó con puño de hierro durante 3 décadas, transformó Darfur y Jartum en símbolos de dolor y de silencio impuesto, dejando como legado genocidios denunciados ante el mundo y sanciones que empujaron a la nación al aislamiento. La independencia de Sudán del Sur, en 2011, prometió libertad, pero dejó heridas abiertas. Fronteras redibujadas no borraron resentimientos ni disputas por petróleo, tierras fértiles e identidad. En 2025, el país se ve nuevamente secuestrado por generales rivales, Hemedti con sus fuerzas de apoyo rápido y Burhan con el ejército regular. 2 hombres que transformaron el Nilo, fuente de vida, en un río de sangre. Más de 10 millones se han visto obligados a abandonar sus hogares, refugiados en campamentos que se extienden como heridas vivas en el desierto. Allí,
El agua vale más que el oro, y la esperanza es tan escasa como los alimentos. Nómadas aún cruzan fronteras, llevando consigo tradiciones beduinas, pero ahora sus caravanas son sombras en un escenario dominado por el eco de las armas. El riesgo no es solo sudanés. La fragmentación amenaza con engullir a vecinos frágiles como Chad, Sudán del Sur y Etiopía, esparciendo la inestabilidad por el corazón de África. Mientras tanto, la diplomacia internacional vacila, los acuerdos de paz se deshacen y la sabiduría ancestral de los jefes tribales es sofocada por el ruido de los fusiles. Sudán nos recuerda una verdad incómoda. Cuando se ignoran las lecciones del pasado, la historia se repite en ciclos de cenizas. Es el grito de un pueblo que no quiere ser solo estadística, sino que insiste en existir, resistir y tal vez un día renacer. Sudán, un país donde la arena del desierto guarda más que fósiles de antiguos imperios, guarda también las cicatrices de un pueblo desgarrado. Mucho antes de ser noticia por guerras, esta tierra fue cuna de civilizaciones poderosas, como el reino de Kush, que desafió incluso a los faraones egipcios. Pero la gloria antigua contrasta con la tragedia contemporánea. Hoy, Sudán es sinónimo de desplazamiento, violencia y promesas rotas. Durante 3 décadas, Omar al-Bashir gobernó con puño de hierro. Su régimen estuvo marcado por genocidios en Darfur, persecuciones étnicas, corrupción endémica y sanciones que aislaron a la nación del mundo. Cayó en 2019 tras protestas populares que levantaron la bandera de la esperanza. Pero, en lugar de libertad, el país se hundió en una nueva lucha por el poder. La independencia de Sudán del Sur, en 2011, que debería haber traído paz, dividió riquezas y familias. El petróleo quedó en el sur, pero los oleoductos en el norte, creando una dependencia forzada y un constante roce. El resultado, la frontera se convirtió en una herida abierta, alimentando rencores que nunca cicatrizaron. Ahora en 2025, 2 generales transforman el territorio en campo de batalla. Abdel Fattah al-Burhan, líder de las Fuerzas Armadas, y Mohamed Hamdan Dagalo, el temido Hemedti, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, grupo paramilitar, nacido de las milicias Janjaweed de Darfur. No solo disputan poder, disputan el alma de Sudán, y en medio del fuego cruzado están civiles indefensos. El Nilo, antaño fuente de vida, corre hoy teñido de sangre. Más de 10 millones de sudaneses están desplazados. Familias enteras viven en campamentos improvisados, donde cada gota de agua se disputa, donde el pan es un lujo, y donde los niños crecen conociendo más el sonido de las armas que la risa. Los nómadas que cruzan el Sahel aún llevan tradiciones beduinas, pero sus caravanas ahora están hechas de sobrevivientes en fuga y no de mercaderes orgullosos. El colapso de Sudán amenaza con expandirse como pólvora. Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Egipto observan con miedo, porque cuando un gigante africano se fragmenta, sus esquirlas alcanzan a toda la región. La guerra ya exporta refugiados, inestabilidad y contrabando de armas, debilitando a países vecinos que también luchan contra sus propias crisis. A pesar de todo, todavía hay quienes resisten. En aldeas remotas, ancianos tribales intentan mediar conflictos. En ciudades arrasadas, jóvenes sueñan con revolución. En campos de refugiados, madres cantan canciones antiguas para recordar a sus hijos que la identidad sudanesa no puede ser borrada. Pero sus voces son ahogadas por el rugido de las armas. Sudán es un recordatorio cruel. Cuando los líderes eligen el poder en lugar del pueblo, toda la nación se convierte en rehén. Y si el mundo no aprende de estas cenizas, el ciclo de dolor seguirá consumiendo generaciones. Malí, donde el imperio de Sundiata Keita una vez dominó el Sahel con oro y manuscritos, ahora es rehén de yihadistas que pervierten la fe en terror.
Desde el colapso de Gaddafi en Libia en 2011, las armas fluyeron como el río Níger en crecida, armando a tuaregs e islamistas que declaran califatos en desiertos abrasadores. Golpes de Estado en 2020 y 2021 depusieron presidentes, dejando a Bamako como una isla frágil en un mar de anarquía. La desertificación, acelerada por el clima implacable, fuerza migraciones que colisionan con extremistas, creando hambre que la ONU prevé como bíblica. Imagina a pastores fulani perdiendo rebaños por las sequías, convirtiéndose en blancos en una guerra que no eligieron. La curiosidad por las bibliotecas de Tombuctú, escondidas de invasores, enciende chispas de esperanza en medio del miedo. Urgencia de intervenciones culturales. Sin preservar el legado, Malí se convertirá en polvo en el viento de la historia. La escasez de aliados internacionales agrava todo, haciendo que cada día sea una apuesta por la supervivencia. Somalia, tierra de clanes ancestrales donde la oralidad tejía epopeyas, pero ahora fragmentada en un rompecabezas de señores de la guerra desde la caída de Siad Barre en 1991. Al-Shabaab, nacido de las cenizas de la invasión etíope, impone miedo con atentados que resuenan de Mogadiscio a Kismayo, matando civiles como macabra cosecha. Piratas del Índico, otrora héroes contra la pesca ilegal, se convirtieron en símbolo de desesperación económica, pero las sequías cíclicas destruyen más que las balas. En 2025, el gobierno de transición lucha contra el tiempo, mientras los campos de refugiados se hinchan con somalíes que huyen de inundaciones y hambre. Historias de poetas que recitan versos en tiendas, manteniendo viva el alma nacional en medio de la violencia. El miedo a un Estado fallido permanente urge a la Unión Africana a reforzar misiones, antes de que el vacío atraiga más extremismo. La autoridad de los elders clánicos todavía media paz local, pero la escasez de recursos los debilita. Somalia clama: despierten a nuestra resiliencia antes de que el mar nos lleve. Afganistán, cuna de la ruta de la seda, donde Alejandro Magno dejó huellas, pero ahora un laberinto de montañas que albergan talibanes y sus visiones medievales. El retorno en 2021 no fue victoria, sino retroceso. Mujeres vetadas de universidades, música silenciada, barbas impuestas como ley divina. Economía en ruinas, con reservas congeladas por Occidente, dejando al 97% en pobreza y con el hambre rondando como lobo. En 2025, el Informe Mundial de la Felicidad lo corona como el más infeliz, con opioides floreciendo en valles áridos como cruel ironía. Relatos de maestras secretas enseñando en sótanos, de artistas que pintan sueños prohibidos, narrativas que encienden curiosidad y miedo. Urgencia de negociaciones. Sin aliviar sanciones selectivas, el talibán se endurece y el pueblo paga. La escasez de educación amenaza generaciones, convirtiendo al Afganistán en un barril de pólvora cultural. La historia nos confronta. Los imperios caen, pero el sufrimiento persiste si ignoramos las señales. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos países te impactó más por la ironía de su potencial desperdiciado? Comenta abajo. Haití me sorprendió por la revolución traicionada. O crea tu propia versión y discutamos cómo la historia moldea destinos. Tu opinión puede inspirar a otros a reflexionar más a fondo. Ahora que hemos buceado en las raíces históricas, siente la urgencia de conectarte con narrativas que revelan patrones globales de sufrimiento. Suscríbete al canal ahora, porque entender la historia de estos países no es un lujo. Es una herramienta para no repetir errores que condenan naciones enteras. Con la suscripción tendrás acceso a documentales que revelan el porqué detrás del caos, fortaleciendo tu visión crítica del mundo. Vamos a la República Centroafricana, donde la independencia de 1960 bajo Bokassa prometía gloria, pero entregó canibalismo político y dictaduras que devoran al pueblo.
Milicias como los Seleka y Antibalaka dividen el país en zonas de guerra desde 2013, con diamantes de sangre financiando matanzas. Infraestructura invisible, 80% sin electricidad, carreteras que desaparecen en la selva, hospitales donde las cirugías son mitos. La dependencia de la MINUSCA de la ONU es cuerda floja, con recortes de ayuda que amenazan colapso total en 2025. Historias de pigmeos cazadores convertidos en refugiados, preservando mitos orales en medio del terror. Curiosidad por el río Ubangi revela bellezas sofocadas, pero el miedo a genocidios étnicos urge intervención. La escasez de cobertura mediática global la convierte en la nación más olvidada, un grito ahogado por la indiferencia. Chad, sucesor del imperio Kanem-Bornu, que dominaba el Sahara medieval, ahora lucha contra herencias de esclavitud y colonialismo francés que drenaron su esencia. Desertificación impulsada por sobrepastoreo y clima fuerza a 4 millones a migrar, mientras polvo tóxico de lagos envenena el aire en Yamena. Dictadores como Idris Deby, asesinado en 2021, dejaron corrupción como herencia, con petróleo fluyendo hacia élites mientras el pueblo se arrastra en la miseria. IDH de 0.394 refleja abismos, con hambre que el PMA prevé, afectando a 2 millones en 2025. Relatos de guerreros Tubu resistiendo a Boko Haram en las fronteras, tejiendo coraje en medio del desierto implacable. El miedo a conflictos transfronterizos con el Sahel urge alianzas antes de que Chad se vuelva polvo. Autoridades ambientales claman: sin reforestación, tradiciones nómadas mueren. La escasez de agua crea guerras silenciosas, haciendo de cada pozo un tesoro disputado. Yemen, encrucijada de incienso y mirra en la antigüedad, ahora epicentro de una guerra proxy entre saudíes y hutíes que sangra desde 2014. Saleh, dictador de 33 años, sembró semillas de discordia que hoy explotan en bombas, con puertos bloqueados, causando hambre que mata más que las balas. La ONU cuenta 377.000 muertos indirectos hasta 2025, con cólera extendiéndose como plagas bíblicas en Sanaa. Niños con brazos esqueléticos mendigan en ruinas de palacios otomanos. Historias que parten el corazón e inflaman rabia. Curiosidad por las torres de barro de Shibam, patrimonio de la humanidad, contrasta con el terror actual. Urgencia de un alto al fuego. Sin paz, la peor crisis humanitaria se perpetúa. La escasez de medicinas transforma curas en milagros raros. Yemen expone fallos de la diplomacia global, una advertencia autoritaria para el mundo. Sudán del Sur, nacido de 50 años de guerra con el norte, donde el acuerdo de paz de 2005 fue una ilusión frágil. Líderes como Kiir y Machar traicionaron a la nación con luchas étnicas en 2013, destruyendo Yuba y creando 4 millones de refugiados. Hambre clasificada como fase 5 por la IPC en 2025, con inundaciones y sequías alternadas devorando cosechas. Mortalidad infantil de 100 por 1000 nacimientos refleja fallas sistémicas, con petróleo sursudanés fluyendo hacia afuera mientras el pueblo muere de sed. Narrativas de dinkas y nueres reconciliándose en campos de la ONU tocan el alma, pero el miedo a la partición étnica urge unidad. Autoridad de la juventud, 70% por debajo de 30 años claman por educación, no armas. Escasez de infraestructura convierte al país en un archipiélago de islas aisladas. Sudán del Sur, el más joven, carga el peso más pesado de la historia reciente. Estos 10 países, Burundi, Haití, Sudán, Malí, Somalia, Afganistán, República Centroafricana, Chad, Yemen y Sudán del Sur, no son meros nombres en mapas, sino testigos vivos de ciclos que la historia se empeña en repetir. Detrás de cada estadística, hay rostros como el de Amina en Malí, que esconde manuscritos de terroristas, o Jamal en Yemen, que sueña con paz en medio de las bombas. La desigualdad no es accidente,
es herencia de colonialismos, guerras frías e indiferencias que perpetúan miseria. Conocer esto despierta empatía, transformando espectadores en aliados del cambio. Porque ignorar es complicidad, y el mundo necesita voces urgentes para romper esas cadenas. Curiosidad por la resiliencia humana nos une, mientras el miedo al empeoramiento nos impulsa. Autoridad de la verdad. La acción ahora puede reescribir destinos. Reflexionando sobre estas narrativas que entrelazan pasado y presente, vemos patrones que demandan nuestra atención inmediata. La pobreza extrema en Burundi, por ejemplo, no es aislada. Es eco de reparticiones coloniales que dividieron etnias como rebanadas de pastel. Hutus y Tutsis, forjados en rivalidades belgas, estallan en genocidios que el mundo vio en 1994, pero ignora en 2025. Corrupción como la de Nkurunziza roba ayuda internacional, dejando 70% en extrema pobreza. Hospitales sin medicinas, escuelas sin pupitres. Imagina a niños burundeses caminando kilómetros por un sorbo de conocimiento. Historias de cooperativas de café que florecen a pesar de todo encienden esperanza. Pero la urgencia de reformas electorales es vital. Escasez de medios expone al país al olvido, un miedo que paraliza el progreso. Aquí, la autoridad de los sobrevivientes nos inspira a no desviar la mirada. Haití, cuna de la revolución que aterrorizó a esclavistas, pagó con aislamiento. Francia exigió 150 millones de francos en 1825, una deuda que duró hasta 1947 y saboteó el desarrollo. Dictadores como Duvalier, el Papa Doc, usaron Tonton Macoutes para el terror, dejando legados de miedo que hoy heredan las pandillas. El terremoto de 2010 mató a 220.000, pero la reconstrucción fue saqueada por ONGs corruptas, exponiendo fallas globales. En 2025, 60% en inseguridad alimentaria, con huracanes como Matthew en 2016 repitiendo el ciclo. Relatos de artistas vudú que invocan espíritus para la sanación tocan lo místico, pero el miedo al colapso total urge intervención de la OEA. Curiosidad por la ciudadela a la Ferrière, fortaleza contra invasores, simboliza resistencia. Escasez de gobernanza crea vacío para carteles, una alerta autoritaria. Sudán, de imperio nubio a califato otomano, sufrió divisiones árabes africanas que estallan en Darfur desde 2003, con milicias Janjaweed acusadas de genocidio. El régimen de Bashir, procesado por la CPI, aisló al país, y ahora RSF vs SAF en 2023 destruyen Jartum con drones y violaciones. Inflación de 300% en 2025 convierte el pan en lujo, mientras el Nilo Azul corre rojo de sangre. Historias de activistas como Alaa Salah, que lideró la revolución de 2019, inspiran, pero el miedo a la balcanización urge un alto el fuego. Autoridad de la Liga Árabe fracasa. Escasez de ayuda humanitaria agrava a 25 millones necesitados. Urgencia de elecciones libres antes de que el Sahel caiga. Malí, joya del Sahara con el oro de Mansa Musa medieval, vio a tuaregs rebeldes en 2012, armados por el caos libio, declarar a Azawad. Islamistas destruyeron tumbas de santos en Tombuctú, un crimen cultural que la UNESCO llora. Golpes de Goita en 2021 derrocaron democracias frágiles, dejando a yihadistas controlar 50% del norte. Desertificación afecta 80% de las tierras. Hambre para 5 millones en 2025. Narrativas de griots cantando epopeyas en refugios tocan el alma. Curiosidad por la sal de Taoudeni. Miedo a la expansión del ISIS urge misiones tipo Barkhane. Escasez de agua crea conflictos. Autoridad maliense clama por unidad cultural. Somalia, de sultanatos medievales a protectorado británico, colapsó en 1991 con clanes vengativos tras la dictadura de Barre. Al-Shabaab, fundado en 2006, ataca con suicidas en mercados, matando a 3.000 anuales. Sequías de 2011 mataron a 260.000 y en 2025 la niña amenaza con empeorar.
Piratas de Puntlandia declinan, pero pesca ilegal roba mares. Historias de futbolistas somalíes en campos de refugiados unen, pero miedo de un Al-Shabaab 2.0 urge una AMISOM reforzada. Escasez de gobierno central crea anarquía, urgencia de federalismo clánico. Curiosidad por las playas de Mogadiscio esconde peligros. Afganistán del Buda de Bamiyan, destruido en 2001 al Talibán 2.0, impone burkas y prohíbe a las mujeres trabajar, revirtiendo logros de 20 años. La invasión soviética de 1979 sembró mujahidín, que se convirtieron en Al-Qaeda y EE.U. En 2001 creó vacío. La economía cae 30% tras 2021, con 24 millones necesitando ayuda en 2025. El opio cubre 80% de la producción global, financiando terror. Relatos de malalas afganas educando en secreto inspiran miedo a la fuga de cerebros, urge sanciones selectivas. Escasez de derechos humanos crea aislamiento. Autoridad talibán fracasa globalmente. Urgencia de diálogo inclusivo. República Centroafricana. De Imperio Bangasou a la corona de Bokassa en 1976, vio a Seleka musulmanes versus Balaka cristianos en 2013, matando a miles. Diamantes financian 70% de las milicias, con 70% en pobreza. MINUSCA protege a 3 millones, pero en 2025, recortes amenazan. Historias de cazadores furtivos de elefantes convertidos en guardianes conmueven. Curiosidad por las cascadas Dzanga. Miedo a desbordamiento hacia Congo, urge intervenciones tipo Wagner, escasez de carreteras a Isla, autoridad tribal media, pero urgencia de minería ética. Chad, de Imperio Saifawa a colonia francesa en 1910, sufrió torturas de Hissène Habré en los 80. Boko Haram invade desde 2015, matando a 1.000 anuales. Desertificación pierde 10% de tierras por año. Aire contaminado mata a 20.000. Petróleo de Doba enriquece élites. 40% hambre en 2025. Narrativas de mujeres tejedoras preservando patrones conmueven. Miedo al yihadismo urge fuerza de la cuenca del lago Chad. Escasez de educación. 60% analfabetos. Curiosidad por el festival Gerewol. Yemen, de reino de Saba a otomano, vio a Saleh aliarse con hutíes contra salafistas, colapsando en 2011. Guerra saudí, desde 2015, bombardea 20.000 objetivos, creando 4 millones desplazados. Hambre para 17 millones. Cólera infecta a 1 millón en 2025. Historias de cafetales de Mocha resisten, pero miedo a guerra por poder. Irán-Arabia Saudí urge mediación ONU. Escasez de puertos bloqueados. Autoridad saidí fracasa. Urgencia de reconciliación. Sudán del Sur, de reinos dinka a esclavitud árabe, vivió guerra civil 1955-2005, matando a 2 millones. Tras 2011, petróleo del estado Unity financia etnias, creando 2 millones de huérfanos. Inundaciones de 2024 afectan a 1 millón. Hambre fase 4 en 2025. Relatos de pescadores del Nilo Blanco unen curiosidad por danzas Nuer. Miedo a reunificación con Sudán urge paz y Gad. Escasez de todo. Autoridad juvenil clama. Si disfrutaste este viaje profundo por la historia sombría, dale un like ahora. Tu apoyo impulsa más contenidos que desvelan verdades incómodas e inspiran cambio. Gracias por mirar. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Y para cerrar con broche de oro, comenta abajo cuál historia de resistencia más te marcó. Tipo, la de Amina en Malí me dio esperanza. Cuando vea tu comentario, te responderé con un emoji de fuego para celebrar tu reflexión. Y yo te pregunto, ¿tú sabías eso?